Las claves del odio, con Alex Baer. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección Las claves del odio con Alex Baer, que es el director del Centro de Estudios sobre el Holocausto y los Genocidios en la Universidad de Minnesota y antiguo director de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Alex? Hola, Jorge, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, siempre los temas que traemos a esta sección son un poco, dramáticos. Con este título nadie se puede esperar algo alegre, ¿no? No es para esperar algo alegre, aunque sí esperanzador en el sentido de que contra el odio se pueden hacer cosas. Exactamente. Y una de las cosas que se puede hacer, justamente hace unos días se cumplían 70 años en que Naciones Unidas, en el año 48, adoptaban una convención sobre el genocidio, ¿no? Algo Exactamente. así. El 9 de diciembre de 1948, Naciones Unidas adoptan esta convención que se titula Convención sobre la prevención y castigo del crimen de genocidio. Y hoy representa un hito en la historia de los derechos humanos. Quizás decir que el término genocidio no es sabido, que es un neologismo. Esto es un término que acuñó una persona, un jurista judío polaco, Raphael Lemkin, con dos términos, el término griego genos o genos, que viene a decir tribu, viene a significar tribu, clan o raza, y luego la raíz latina cide, matar. Uh-huh. Y bueno, Raphael Lemkin, en un libro que se publica en el año 44, que se titula El dominio del eje en la Europa ocupada, aquí aparece por primera vez, o sea, este es el nacimiento del término genocidio, y bueno, lo que hizo fue condensar en un vocablo una práctica que sabemos que es milenaria, que es la destrucción de grupos humanos. Uh-huh. Bueno, en la propia acepción de genocidio, para que fuera aceptada en Naciones Unidas en el año 48, ya había otra guerra en marcha, había una guerra fría no declarada, y también se tuvieron que negociar partes que se consideraban genocidio y cosas que no se consideraban, ¿no? Exacto. Enseguida entro en eso, quizás. Bueno. Pero bueno, sí, me parece importante también porque decir antes que Lemkin, su inspiración para, concebir el término y hacer lo que sea un problema de orden internacional o que debe ocupar a la comunidad internacional, no es la Shoah, no es el Holocausto, sino el genocidio armenio. Obviamente el Holocausto él lo sufre directamente, su biografía es fascinante, porque él huye de Polonia en el año 39 durante la ocupación alemana. Consigue escapar, pero prácticamente toda su familia es asesinada en el Holocausto. Es decir, esto él lo vive en carne propia y obviamente cuando escribe este libro pues está pensando en la ocupación alemana y la barbarie alemana, especialmente en el este de Europa, tanto en Polonia como en la Unión Soviética. Pero el origen de la reflexión sobre la destrucción de grupos humanos viene con el genocidio armenio. Es una época en la que él está estudiando Derecho en la Universidad de Lvov, o Lemberg, que es una ciudad judía que ha dado... Me gusta la definición porque es una ciudad que ha sido alemana, exacto, polaca, rumana, no sé judía. qué. Pero es una ciudad judía. Exacto. Sí. Sí, ahora está de nuevo en Ucrania, ¿no? En Ucrania, perdón. Sí, está en Ucrania. Y bueno, lo que vio entonces, cuando terminó, es que hubo un asesinato de uno de los tres líderes del triunvirato turco en Berlín por una víctima del genocidio armenio que había perdido toda su familia. Entonces lo mata en Berlín porque vio que no había justicia en Turquía. Y hay un juicio contra este hombre que se llama Telirán, y Lemkin está sorprendido por esto y dice, pero bueno, ¿cómo es posible, no? El perpetrador que ha matado a millones están libres en Turquía, todos los demás, y este señor que ha matado a un hombre, pero además que ha matado al asesino de su pueblo y de su familia, va a ser condenado. Pero bueno,
Y entonces su profesor de Derecho le dice, mira, esto es una cuestión de soberanía nacional, y pone la analogía con el corral de gallinas. Es decir, nadie puede intervenir en tu corral de gallinas si tú eres el propietario, ¿no? Es decir, los ciudadanos de tu país, si son atacados por el propio Estado, y eso era así hasta el momento, eso es lo que Lemkin no entendía, que tenía que haber una justicia internacional y un derecho de intervención y protección de minorías de sus propios gobernantes. Uh-huh. Claro. Eso sí que no había existido hasta entonces. No. Y esa es la gran novedad de Lemkin, y bueno, lo que él introduce es el principio de jurisdicción universal en su momento. Además lo plantea en un congreso en Madrid, creo que es en el año 31 o 33. Iba a decir, por el 44 seguro que no. Es en Madrid, lo presenta el paper, pero no puede estar él físicamente, porque es curioso, los polacos no querían, sabían que él iba a hablar mal de Alemania, porque ya estaba, o sea, que tenía que ser después del 33, estaba ya Hitler en el poder, y fíjate, ¿no? Qué ironía, que no le dejan a representar a Polonia en ese congreso porque pensaban que iba a estropear las buenas relaciones con el Estado alemán. Sí. Bueno, pues eso es un poquito la prehistoria del concepto de genocidio, y luego está la historia en sí mismo. Y bueno, también es un hito, es un momento muy importante, es un punto de... dentro de la legislación sobre derechos humanos y sobre protección de minorías, pues esto marca realmente un antes y un después. Pero también, si vemos un poquito la historia de la convención, pues bueno, Lemkin tuvo éxito hasta cierto punto, pero por ejemplo, una de sus grandes luchas fue que se ratificara, que los estados ratificaran la convención, y los Estados Unidos no lo hacen hasta el año 1988. Al 88 no ratifican ese... No ratifican la Convención de Genocidio. ¿La razón? Bueno, la cuestión de la soberanía nacional, que pensaban que ratificando, y eso pasa con muchos tratados internacionales, uh-huh, y con la jurisdicción internacional, es que los estados tienen miedos a que ser juzgados por órganos que no son de su estado. Uh-huh. Y bueno, tú mencionabas la Guerra Fría. Desde luego que la Guerra Fría tuvo un impacto en la definición de genocidio y en la exclusión de ciertos grupos. Eso es importante, pero quizás también decir que los genocidios evidentemente lamentablemente, tristemente, siguen ocurriendo después del año 48, y poco se hace para evitarlos. La Guerra Fría es una de las situaciones que lo hacen posible. El genocidio camboyano, por ejemplo, ¿no? Es 1,7 millones de camboyanos que son asesinados por el régimen de los Jemeres Rojos. Luego tenemos Lo de Ruanda se puede calificar de genocidio porque sí, en realidad allí parece como que los dos bandos son un poco genocidas del otro, ¿no? No, bueno, está definido, es uno de los casos claros de genocidio. Sí, sí, porque es la minoría hutu que actúa con la intención de exterminar, y además las cifras son apabullantes, a los tutsis de Ruanda. Y también en el caso de Ruanda, es la primera vez que hay una condena y una conviction, una sentencia por el crimen de genocidio en un tribunal internacional. O sea, estamos hablando de ¿cuántos? 50 años después de la aprobación de la convención. Uh-huh. Y es un ruandés, es Jean-Paul Akaseyo, que es uno de los ruandeses que supervisó, un hutu, los asesinatos de tutsis. Que el tribunal le encuentra culpable y le sentencia. Pero quizás podemos hablar un poco de la definición, ¿no? Porque me preguntabas de qué grupos están incluidos y cuáles no. Sobre eso, quizás podemos entrar en el problema específico de cómo la Convención define el genocidio. Y en el artículo 2 define este crimen enumerando una serie de actos, como pueden ser la matanza, la lesión grave a la integridad física o psíquica, o medidas que están destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y aquí
fíjate bien en qué palabras se emplean. Todos estos actos, cito, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces aquí hay dos problemas. El primero es que esos actos se han cometido con la intención de destruir al grupo como tal. Y luego tenemos el segundo problema, es que define solamente estos 4 grupos. Pero la cuestión de la intención ha sido realmente problemática porque los estados han sido reacios a emplear el término genocidio ante la ausencia de evidencias suficientes para vincular los actos individuales de violencia, que a veces pueden ser masacres, matanzas, por ejemplo, pogromos. Sí, pero también y asesinatos. Por ejemplo, en el caso de los Rohingya, ¿no? Que son musulmanes en Burma, en Myanmar. A lo largo del 2017 hay una serie de verdaderas masacres. Pero, claro, no hay una evidencia de que la intención es destruir al grupo como tal. Es decir, estos perpetradores matan a muchos miembros del grupo en un contexto de limpieza étnica, puede ser en un contexto de guerra, pero el genocidio puede producirse en contextos de guerra y de paz también, ¿no? Esa es una de las cosas. Pero esa es la razón por la que generalmente los estados son muy reacios a emplear el término, y también los tribunales han tenido que demostrar que no solo el acusado actuó con intención de matar a un número alto, considerable, de individuos, sino destruir al grupo al que las víctimas pertenecían. Claro, por ejemplo, estaba pensando también en las guerras balcánicas en Yugoslavia, en los 90, porque uno puede decir, bueno, los serbios no es que querían eliminar a los bosnios, sino solamente dominarlos. Sí. Claro, entonces ahí tienes todos esos matices en la definición, y de hecho, bueno, mencionas el caso de Yugoslavia, porque precisamente fue el caso del expresidente de Milosevic, pero más concretamente el serbo-bosnio, Karadzic. Radovan Karadzic. Un juicio que duró 7 o 8 años. El tribunal de La Haya le declaró culpable de genocidio por su papel en el asesinato de 8.000 musulmanes bosnios desarmados en Srebrenica. Sí. El famoso crimen de Srebrenica o genocidio de Srebrenica, ¿no? Eso ocurrió en julio del 95. Sin embargo, ese tribunal le absolvió del cargo de genocidio por atrocidades que cometió de todo tipo. Matanzas, desapariciones forzadas, torturas, que cometió en otros 7 municipios. Es decir, que hubo un genocidio, pero esos otros ya no consta, digamos, la evidencia de que hubo intención de destruir al grupo. Entonces, claro, eso es enormemente problemático. ¿Por qué? Y eso es un problema con el concepto de genocidio, que ha alcanzado una especie de prestigio macabro. Es decir, como genocidio, el crimen más atroz, ¿no? en la escala de la maldad humana. Y si los grupos que han sido objeto de violencia si su victimización no es reconocida como genocidio, entonces se sienten agraviados. Es una ofensa. Y eso pasa ahora mismo en Bosnia y pasa en muchísimos otros sitios, que son grupos que han sufrido una violencia masiva. O sea, estamos hablando de crímenes horrendos, pero no tienen, digamos, la etiqueta de genocidio que la otorga un tribunal. Bueno, tú hablabas de los 4 supuestos y había uno que debido a que en Naciones Unidas también estaba no solo la Unión Soviética, sino todo su bloque de apoyo, pues no se podía incluir que era, aparte de la etnia, la religión o todos estos supuestos, es una oposición política o ideológica. Sí. Eso. Porque, claro, no solamente hubieran entrado ahí en colisión con lo que los gulags soviéticos y con las tremendas purgas en China, sino incluso sí que hubiera sido considerado genocidio la llamada Guerra Sucia en Argentina. Sí. Exacto. Y de hecho hay autores en Argentina que consideran lo ocurrido en Argentina como genocidio, siempre y cuando modifiquemos esa definición, claro, de la convención e incluyamos grupos políticos o grupos sociales.
Sí, el caso de la Unión Soviética, sí, obviamente no iban a ratificar la convención y si los grupos políticos son protegidos, porque lo que se comete en la Unión Soviética es un genocidio en toda regla contra un determinado grupo de población definido como con ciertas características. La clase era un criterio para discriminar y para perseguir. La posición política también lo era. Y después ya simplemente la simpatía de Stalin o no, porque ya también, hubo sí, bueno, casos que, porque si les caía mal, o sea, el problema es que si cambiamos o si ampliamos ahora la definición de genocidio, pues genocidio va a perder esa etiqueta de calidad máxima, ¿no? Sí, pero es problemático. Es problemático por otra razón. Es decir, ¿qué es un grupo? ¿Qué es un grupo religioso, étnico, nacional o racial? Según los que escribieron, los que debatieron en su momento y aprobaron la convención, tenían que ser grupos permanentes. Lo definían como grupos permanentes. Pero bueno, antes de empezar a grabar hablábamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y donde uno de los derechos es la libertad religiosa y la libertad de cambiar de religión. Entonces, la Convención habla de un grupo religioso como un grupo permanente, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la religión como una opción. Con lo cual, yo creo que es importante, desesencializar lo que es un grupo, porque un grupo no deja de ser un constructo cultural cuyos límites pueden ser muy difusos, pueden ser borrosos, pueden evolucionar con el tiempo. Uh-huh. Con lo cual, esto de definir grupos como entidades reales y objetivas no se sostiene. También hay que decir que en estos 70 años, pues justamente ese tipo de definiciones han cambiado muchísimo. Es decir, la nacionalidad, la etnia, Exacto. Con la globalización, con las emigraciones masivas, en el mismo momento que se estaba aprobando en el año 48, pues millones de personas se movían por Europa, uh-huh, de país en país, y se cambiaban las fronteras. Y ahí antes hablábamos de esta ciudad que era judía porque era polaca, ucraniana, sí, rusa, letona o lo que fuese. Claro, eso con respecto al grupo nacional. Pero, ¿no? Y que, pues eso, esos límites son borrosos, son arbitrarios, pero también, incluso si pensamos en el genocidio judío perpetrado por los nazis, tenemos que pensar que los marcadores específicos de distinción grupal o intergrupal los define el perpetrador, los establece, claro, el perpetrador. Y las leyes nazis de Nuremberg no son otra cosa que establecer una línea de quién es definido como judío y quién es definido como alemán. Y quizás el caso de los judíos alemanes es el más ilustrativo, porque entre esos que eran, digamos, etiquetados como judíos, que eran definidos como judíos según las leyes de Nuremberg, que sabes que era un criterio totalmente arbitrario, un criterio racial, entre comillas, o genealógico, tener 3 abuelos judíos, pero bueno, entre estas personas había alemanes de ascendencia judía completamente asimilados a la sociedad alemana, quizás ya no miembros de las comunidades judías, o incluso cuyos padres se habían convertido al cristianismo. Entonces, ¿quién define el grupo? Es el perpetrador. El grupo no existe en sí mismo. Sí. Uh-huh. Y el perpetrador es al que se supone que se tiene que aplicar una justicia universal más allá de los límites de las fronteras. Uh-huh. Pero no todos los países aceptan este principio de la justicia universal. Yo recuerdo aquí mismo en España hubo situaciones... sí. Recuerdo la detención de Pinochet en Inglaterra por pedido de un juez español, pero que al final, salió libre, no sé cómo terminó el asunto, terminó muriéndose de viejo, pero todas estas situaciones son prácticamente muy, muy difíciles de llevar a cabo. Yo sé también en la Corte Penal Internacional que hemos visto los juicios a los perpetradores, digamos, de las guerras balcánicas, pero hay otros que tienen un pedido
por ejemplo, el presidente de Sudán, que está en la lista hace muchos años, y no solamente que no lo detienen, sino que en muchos países del mundo hacen negocios y trabajan sí, con... Bueno, pero en ese caso al menos ha habido una acusación. Es decir, la Corte Penal Internacional hay una, ¿no? Hay un, ¿cómo se dice? Un indictment, es una acusación. En otro caso ni siquiera eso. Es decir, que la Corte ni siquiera se pronuncia. Pero sí, tienes razón. El caso de Sudán... O sea, lo que prima en las relaciones entre Estados es la realpolitik y no criterios humanitarios ni derechos humanos. Entonces, eso ha sido y seguirá siendo un obstáculo para el concepto de jurisdicción. La pregunta aquí es muy bonito tener una convención firmada por un organismo llamado Naciones Unidas, pero eso en la práctica sirve para algo de lo que Lemkin soñaba. Bueno, siendo Lemkin, estudiante. No lo sé, porque Lemkin además fallece en el año 56, fallece en la soledad, en la pobreza, totalmente desconocido. Lemkin es una figura que se ha empezado a recuperar en los últimos 15 años, más o menos, ¿no? Ha habido algunos documentales, películas, hay esta biografía, sus escritos han sido publicados, pero bueno, Lemkin es una figura triste, es una especie de luchador incansable al que debemos mucho, pero también un poco un incomprendido. Entonces, no sé, si él mirara qué ha pasado en estos años, pues bueno, yo creo que vería luces y sombras, ¿no? Vería cosas que han avanzado. Ha habido algunas condenas por genocidio, el crimen ha alcanzado una cosa que él sí que quería, que era, y lo decía en sus escritos, es cristalizar una realidad. Es decir, que y eso no podemos ya pasar eso por alto. El concepto de genocidio ha alcanzado un protagonismo, aunque sea a nivel, digamos, social. Es decir, todo el mundo sabe lo que es, la importancia que tiene y sabemos que es una cosa mala y que hay que evitar. Eso no es poco. No es poco, a veces es... Luego, digamos, digamos, hay problemas, digamos, técnicos de tipo jurídico, como la propia definición, y luego la definición de los grupos que hace problemática la condena por genocidio. Y sobre todo esta cuestión, al mismo tiempo, digamos, se ha generado también, yo diría también, no sé, nos quedan unos minutos, ya quieres cerrar. Bueno, poquito. Hay otro problema con la cuestión de la definición del grupo. Yo creo que eso Lemkin no lo previó. Que inevitablemente, si se definen, o sea, si se consideran como genocidio este tipo de atrocidades y no como crímenes de humanidad, en la memoria, si recordamos estos hechos como genocidio, estamos paradójicamente perpetuando una especie de división binaria que muchas veces es construida por los perpetradores. Judíos y alemanes, ¿no? Parece que son dos conceptos así antagónicos. Bueno, pues eso se lo debemos a los ideólogos nazis. Pero claro, estos grupos que son imaginados como reales por los perpetradores se vuelven también en cierta medida reales a consecuencia de la estigmatización, de la persecución, del desplazamiento forzado. Es decir, de alguna manera, al final, o sea, hay ese efecto de realidad, ¿no?, del acto genocida. Pero no es positivo que estemos de alguna manera atrapados en esas definiciones identitarias que son efecto de la ideología del perpetrador y al mismo tiempo consecuencia del acto genocida. Tenemos que desesencializar y pensar que, bueno, volvemos a la cuestión de que los grupos y las fronteras entre grupos pueden ser muy fluidos y los propios grupos que son víctimas tal vez deberían hacer un esfuerzo por no, es decir, por reconocer esa fluidez y esa sí, eso. Pues te agradecemos mucho esta charla de hoy, Alex, porque justamente, como el nombre de la sección es Las claves del odio, vemos que una de las claves es que este odio lo manejan y lo crean, lo manipulan y le dan nombre incluso los odiadores, sí, no las víctimas. Sí. Siempre estamos, digamos, como si habláramos en términos de Hollywood, estamos en manos de los malos y esos son los que van a definir el guión de las próximas películas, desgraciadamente. Así que está bien que existan centros como el que diriges tú para servir de alarma
de servicio de alerta ante situaciones como estas, que seguiremos denunciando en cuanto podamos volver a traerte aquí al estudio. Muchas gracias, Jorge. Un placer como siempre.